Probando, ¿cómo se ve esta broma? Mejor. Pues resulta que yo y el servidor, la persona que está allá, llevábamos casi un mes, más de un mes, pensando en iniciar una suerte de podcast, un proyecto ahí, y estuvimos bastante tiempo dándole vueltas y pensando y buscando la forma correcta de comenzar, que así íbamos a hablar de quién gana entre un peleador de MMA y un espartano, que así íbamos a hablar de las princesas de Disney, más red flag o menos red flag, de tantas cosas, hasta que nos dimos cuenta de que pues no empezábamos, no hacíamos nada, pero finalmente llegamos a una conclusión. Y la conclusión era empezar. Lo ideal en este tipo de circunstancias sería comenzar con el programa directamente, pero que estamos en 2025 y tristemente hay debates, se ha llegado a que haya debates sobre qué es una mujer porque parece que no se tienen claras las definiciones. Pues vamos a definir qué significa empezar para que quien sea que vea esto, que si habrá gente, tú estás ahí, para quien sea que vea esto, tenga claro de qué estamos hablando. Ok, según Géminis, nos habla de que empezar es simplemente dejar de esperar el momento perfecto para darle permiso a la cara. Y me gusta más cómo me lo define lo que es la RAE. Porque la RAE me dice que empezar es dar principio a algo. Dar principio a algo, ok. Y es eso. El empezar es el principio de todo. Y sabemos que con el empezar vienen muchos miedos. De si vamos a fallar, de que cuándo será el momento adecuado, de que si estoy preparado totalmente. Y la verdad es que nunca vamos a estar preparados totalmente. De hecho, más que el que esos miedos no necesariamente vienen con empezar, sí yo creo que realmente son lo que nos impide hacerlo muchas veces. Porque, claro, empezar da miedo, dar el primer paso va a dar miedo, generalmente el primer paso se va a dar con miedo, pero además, ese miedo a fallar, que las cosas no salgan como se tenía planeado, muchísimo, todo eso, generalmente es ese miedo lo que hace que no dejes ese primer paso, porque como lo acabas de decir, te preguntas, cónchale, ¿y si fallo? ¿Y si no le gusta a nadie? ¿Y si me lesiono? ¿Y si me rechazan? Tantas cosas, y no es tanto, a mi verlo, no es solo que ese miedo venga con el empezar, sino que es lo que impide que demos el paso muchas veces. Porque claro, estás pensando, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder todo? ¿Y si pierdo? ¿Y si fracaso? Y estar pensando en eso constantemente es lo que te va a encadenar y no va a dejar que dejes ese paso que siempre es necesario. Exacto, y o sea, eso es interesante porque es lo que a veces tranca muchos proyectos que a lo mejor tienen mucho potencial, pero como las personas no se arriesgan lo suficiente, no logran materializarlo, sino que se encajonan y se quedan de que no pude porque me faltó esto, o no pude porque no tuve tiempo. Empezamos a excusarnos. Y esas excusas lo que nos sirven es como tranca para justificar ese miedo de el no querer empezar porque sentimos que vamos a fallar o que no es lo suficientemente bueno como para que a las demás personas les guste. Y realmente ahí es donde entra una típica frase que hay público para todo. Hay público para todo. Para todo hay público. Para cualquier idea que tengas. Porque las cosas de las invenciones humanas es que alguna utilidad se le va a dar. Incluso lo más triste, horrible y espantoso en el gran esquema, y esto no es para justificar tragedias, pero incluso en el gran esquema las tragedias, si uno sabe hacerlo, tienen beneficio. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el señor del bigote hizo sus desastres, muchos avances médicos se descubrieron como resultado de las atrocidades que esta gente hizo. Y no es que, qué alegría que sucedió. Ojalá no hubiera sucedido. Pero si se puede sacar algo bueno de algo tan horrible, imagínate lo que sería iniciar ese proyecto pequeño o no tan pequeño que tienes en mente. Y es interesante porque ahorita se me vino a la mente el invento de la roca como mascota.
La Roca como mascota. Sí, Sí es. una roca, carajo, se la fumó y dijo, ¿qué tal si yo vendo esta roca como si fuera una mascota? A ver, es una roca, no tengo que alimentarlo, no tengo que limpiarlo, no se va a enfermar, no tengo que darle tanta atención y simplemente sirve como mascota. Le pongo una buena presentación, le pongo 2 ojitos y listo. Tienes una mascota. Y salió simplemente de un invento de alguien que dijo, pues, ¿quién me dice que esta roca no puede ser una mascota? Vamos a contar de una anécdota personal que expone esto perfectamente. Hace más de casi 10 años, de hecho, yo tuve muchas ganas un buen día de escribir un libro. En realidad era una película animada, pero pasaron cosas. El punto es que yo estuve casi un año de mi vida enfocado en leer, buscar vídeos de YouTube, conferencias, programas, mil y un cosas para escribir ese libro. Vamos a llamarlo libro. Estuve muchísimo tiempo buscando la forma de aprender lo que tenía que aprender. Pero en todo ese tiempo sucedió algo muy interesante y es que no empezaba. Pasó más de un año, como mínimo un año, y me di cuenta un buen día que ya va, tú no has escrito nada. Ya estás buscando, se supone que quieres escribir una cuestión, pero no has escrito nada. Y ese día decidí que iba a comenzar con ese proyecto porque yo nunca iba a estar totalmente preparado para escribir ese libro hasta que no empezara a escribirlo. Y pasa algo muy interesante. Terminé de escribir el libro y estaba espantoso. Daba pena ajena. Sin embargo, yo estaba muy feliz porque no solo había comenzado, sino que había terminado dicho proyecto. Y claro, ya empezar y terminar son dos cosas bastante diferentes, pero lo importante fue que me decidí a dar ese paso sin estar completamente preparado. Recuerdo que simplemente armé una escaleta, un plan de lo que iba a suceder en el libro y más o menos como yo quería que sucediera. Definí eso, me di un plazo mínimo de 2-3 semanas para investigar las cosas que creía que me faltaban, para ver películas y esas cosas que fueran con el mood del proyecto. Y me dije, cuando terminen esas 2 semanas, me lanzo. Y me lancé. Resultado, un libro malísimo. Pero un libro que he podido ir mejorando y que a día de hoy, bueno, está bastante mejor. Ok, hay 2 puntos importantes que tú acabas de comentar. El primero, lo que es dar el primer paso. Porque, ¿qué es dar el primer paso? ¿Qué crees tú que es dar el primer paso? Es más la acción, o sea, simplemente la acción que dijiste, voy a empezar a escribir, o sea, Que es una pregunta tan jodida, porque, o sea, claro, es como lo que empecé el programa con el ¿qué es una mujer? Es otro tema completamente diferente que a lo mejor un día lo vamos a tocar aquí, quizá vamos a para sembrar polémica. Pero el caso es que es una de esas preguntas igual de difícil de responder con una definición diferente a la misma pregunta, que es dar el primer paso. Simplemente dar el primer paso, actuar antes de estar listo y antes de tener todo eso que te falta o que crees que te falta. y es que es eso, o sea, en el primer paso te va a faltar muchas cosas. O sea, nunca vas a estar 100% preparado para dar el primer paso. Porque cómo se adquiere el conocimiento empírico. El conocimiento empírico es el conocimiento que tú vas adquiriendo sobre la marcha. O sea, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. O también viendo a alguien que sabe más que tú, pero aunque tú veas a alguien que sabe más que tú, aunque tú lo tengas como de maestro, de ejemplo, eso no va a cambiar el hecho de que tú vas a adquirir tu propio conocimiento, de que tú no vas a hacer exactamente las cosas como esta persona que estás tomando de ejemplo lo hace, sino que, o sea, tú eres un individuo, valga la redundancia, individual. Para no ser un individuo único. De hecho, la importancia del conocimiento práctico es tan amplia. Hay una escena muy buena, no sé si has visto esa película, se llama Good Will Hunting. Es con Robin Williams. Y el caso es que hay un diálogo en el que el personaje de Robin Williams le dice a otro personaje que era un chico muy inteligente, un superdotado, que le dice, tú eres muy inteligente, tú sabes muchas cosas, pero en realidad no sabes nada de la vida. De Miguel Ángel, una frase muy célebre. Sí, le dice, Miguel Ángel,
a lo mejor has leído mucho sobre él, pero tú no me puedes decir a qué huele la Capilla Sixtina. Y el mejor ejemplo de esto que se me ocurre es, no importa cuántos videos de UFC tú te veas, no importa cuántas sombras hagas, no importa cuánto te prepares y digas, este es el plan perfecto, con este lo voy a ganar. Hasta que tú no te pares delante de otro tipo, tú no sabes si sirves para eso. En verdad, si eres muy bueno en FIFA, en Fortnite, en el COD, pero hasta que tú no vayas al plano real y lo hagas, ahí te vas a dar cuenta que no eres bueno en eso que tú dices ser tan bueno. Y es que Mike Tyson tenía una frase que él decía, todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan en la cara. ¿Y qué pasa? Que es que nada te prepara para la experiencia de estar ahí y que te den ese golpe. ¿Qué pasa? No es que no estamos hablando de peleas en este capítulo, sino que lo que sucede es simple. Esa parte del proceso, sea cual sea el proceso, en este caso, y para lo que es el capítulo de hoy, el inicio de un proyecto y el hacer un podcast, lo que tienes que aprender y lo que vas a necesitar no lo sabes hasta que no estás ahí. Cuando empezamos con esto, por ejemplo, tú sabes, andábamos que si necesitamos tal y tal cosa. Segundito. Empezamos que si necesitamos lámparas, o sea, fuimos a buscar telas para el fondo. Que si necesitamos unas luces. Que si esto, que si lo otro, qué tal. Que si un setup diferente, que si hay que comprar esto para el fondo, que esto y lo otro. Y aunque todas esas cosas sí son necesarias y sí son útiles, me he dado cuenta que no es tan simple como poner el teléfono o la cámara y grabarte. Sin embargo, lo esencial, lo que necesitas es poco. Para comenzar con cualquier proyecto, lo que necesitas es poco. Y ahí se enlaza la pregunta, ¿se vale fallar? Es que no hay de otra. Yo creo que la pregunta es, ¿se vale no fallar? Porque es que es eso, o sea, sí vas a fallar. Es que, como te decía, no es si se vale fallar o no, sino es que no hay de otra. Fíjate, va a parecer al que vea esto y no me conozca que que tengo 15 años practicando boxeo y deporte de combate y no llevo tanto tiempo y no soy el mayor experto. Pero hay un fallo que se da mucho en el deporte del boxeo, que es que se diviniza mucho al invicto y muchas veces esos peleadores invictos, muchas veces, no siempre, no es que tienen récords inflados, o sea, han enfrentado pequeños oponentes que tienen seguro que les van a ganar para que digan, este tan arrecho que no le ha ganado a nadie. Eso es muy chistoso porque, o sea, sí, es verdad. Tú ves peleadores que no, tienen 50 knockouts. Y tú ese peleador tienes viendo que si 3 peleas. Y una fue la que ganó por knockout. Y entonces tú nunca te pones a analizarlo. La verdad, nunca me había puesto a analizarlo. Pero es verdad, es como que, ajá, y esas otras 47 peleas que no vi, o sea, De verdad las ganó todas por knockout, eso es lo que me va a vender. Sí, y la cuestión es, el enlace de todo esto con el tema es que como que divinizamos mucho lo que es no fallar cuando realmente es lo más importante, porque todos esos errores, o sea, fallar duele, mucho, sí. mucho. Y Como cuando aprendes, cuando niño aprendes a manejar bicicleta y te caes, porque te vas a caer. Y duele cuando te caes. Y es que si no doliera, ¿para qué? O sea, aprendes más lento. Hay un episodio chistoso de iCarly, me acuerdo, cuando Spencer estaba aprendiendo a hablar japonés, iban a viajar a Japón y se compra un hombre de cartón ahí que lo electrocutaba cada vez que se equivocaba. Y el chino le decía, el dolor ayuda a aprender. Entonces, claro, no es porque te pongas un collar de perro que te electrocute hasta que llores por cometer errores. No es para eso, no es para que hagas esas cosas. Pero sí es verdad que el dolor ayuda a aprender. Exacto. Porque ahí es cuando caemos lo que se llama en crisis, cuando X proyecto que nosotros pensamos que iba a funcionar, no empieza a funcionar como estaba en nuestra cabeza. Porque una cosa es que lo que tengamos en nuestra cabeza, que lo planificamos de tal forma, que dijimos, vamos a hacer estas cosas lineales, y como yo lo planifiqué linealmente,
lo voy a hacer así y se me va a dar. Y no, o sea, eso no funciona así. Esto se trata de variantes. Y entonces, en ese fallo, cuando tú empiezas a ver que lo que planificaste linealmente no se te está dando, es cuando vienen las variaciones. Es como que, bueno, hice esto, no me funcionó, pero entonces voy a combinar esto con esto, con esto. Y ok, me empieza a dar resultados. Y algo muy interesante ahorita que dices eso. Ay, se me fue. Fíjate que ahorita que comentas eso, es muy interesante porque una escena que me gusta mucho de Kung Fu Panda es cuando Uwei le dice a Uwei, la tortuga, le dice a Shifu, creo que es a Shifu, que tiene que soltar la ilusión del control. Y uno tiene esa ilusión del control y uno no controla nada. Y fíjate, el libro del que hablé ahorita, se supone que si el libro lo voy a escribir yo, en mi casa, que son ideas mías, que son las manos mías y que soy yo quien lo va a escribir, se supone que nada debería cambiar porque se supone que ahí, este es un chiste muy común entre algunos escritores, que ahí tú eres Dios, tú eres el Dios de ese mundo. O sea, pasa lo que a ti te dé la gana. Imagínense, un chiste. Entonces, pasa lo que a ti te dé la gana. Pero resulta que tú haces tu plan, capítulo tal, pasa esto y lo otro, y no sucede como tú lo tenías planeado. Resulta que te das cuenta de que el malo que tú diseñaste no era tan malo, por ejemplo, y de que tú resulta que no era tan heroico, sino que era medio estúpido, o que se te ocurre meter un personaje que no tenías, ni que se te acaba de ocurrir en la mente y que no sabes por qué lo vas a poner, pero lo pones. Entonces, fíjate que es un nicho, un espacio en el que se supone que técnico, el escritor sí soy, peleador no, pero escritor sí soy, se supone que tienes control absoluto. Se supone que tienes control absoluto. Se supone que si tú estás escribiendo ese libro, tú dominas todo lo que va a pasar. Pues no, ni ahí dominas nada, porque es diferente, claro, tú puedes pensar, no, absurdo que el deportista llegue y crea que lo va a dominar todo porque él está compitiendo con otras personas. Pero incluso el artista, que en teoría dueño y señor de su obra, no le sale como la planeó. Y es interesante porque todas las personas que han llegado lejos comienzan con esa de un plan rígido de que va a suceder exactamente como ellos creían que iba a suceder y la historia demuestra que no pasa como ellos creían que iba a pasar. Es que no sé mucho de escritura, pero tengo uno que otro conocimiento de que a veces desarrollas un personaje a tal punto que en un principio decidiste ponerle X con X cosa, y cuando lo desarrollas y lo vas desarrollando aún más, consigues que, ejemplo, es un villano y el héroe no consigue ponerle X poder para que lo pueda eliminar porque lo desarrollaste tanto y el viste es tan fuerte que, o sea, ahora, ¿cómo acabo con él? O sea, ahora ni yo mismo sé cómo acabar con él. Evidentemente, acaba de hablar de Madara, por supuesto. Y hay algunos otros. Sí, pero me agarré fue de Madara. Sí. El villano perfecto y literal el tipo dijo que ya vas con... Bueno, y continuando con lo de que si se vale fallar o no, es importante esto llevarlo a personajes que fallaron desde su principio, pero no quedó hasta ahí. Porque es eso, a la hora de fallar no es que queda hasta ahí, sino que lo sigues intentando y lo sigues intentando hasta que dé resultado. Porque si tú crees en eso, va a funcionar. Y entonces, personajes históricos de mucho renombre como el mismísimo Disney, el mismísimo Walt Disney, como J.K. Rowling, como el mismo Thomas Edison. O sea, personas que en su primer intento fallaron. Incluso a Walt Disney vienen y lo despiden porque él trabajaba en una editorial y lo despide su jefe porque, según su jefe, le faltaba imaginación. Una parte de mí se pregunta si no es verdad porque por un lado, bueno, es que no, pero por un lado dice, concha, muchas de las grandes piezas de... ahora lo voy a llegar investigando, o sea, porque si es verdad que en la época dorada de Disney en los 90, la única creación original es El Rey León. Todos son reinterpretaciones de cuentos.
Pero igual eso ya es un debate interesante aparte porque no creo que eso no sea imaginación tampoco. Porque nadie se crea nada desde cero tampoco. Siempre reinterpretas cosas que suceden. Ajá, pero me decías Disney, dijiste otra que también era de lo creativo. Thomas Edison era uno y J.K. Rowling, que es la J.K. Rowling, que es la creadora de Harry Potter. Una persona que, primero, madre soltera, cabe destacar. Segundo, no tenía el recurso suficiente para empezar, lo que a veces nos impide a muchos empezar, y lo ponemos como traba o como excusa, de que me falta esto para poder empezar. Esta mujer venía y escribía en servilleta la historia que se iba imaginando en su cabeza. A mí me pasó algo similar cuando estaba escribiendo el mío, porque resulta que lo escribí en una computadora, en la Caraima, y un día la muy hija de su se daña, y yo dije, bueno, ni modo, agarré un cuaderno de contabilidad viejo que tenía mi papá, vi que me lo regalara, total no lo iba a usar, y cada día en el trabajo tomaba un espacio de casi una hora y me ponía a escribir a mano en el papel. Al principio me daba pereza, pero yo dije, a ver, quizás J.K. Rowling, pero cuando Don Quijote escribió no había computadora. Exacto. O sea, yo me puse, voy a escribir esto, así, un rato a cada día. Si de verdad yo quiero esto, lo voy a hacer. Si no, entonces ni siquiera me merezco terminar el bendito libro porque no me ponía a hacerlo. Y lo interesante es que se hacía y punto. Se empezaba, fíjate que no solo es dar el primer paso también, sino que creo que se traslapa a lo que es el día a día, porque tienes que dar ese paso y empezar a trabajar todos los días. El punto es, para volver al tema que abordábamos, cada día me ponía un rato a escribir en ese cuaderno. Hasta un punto, lo guardaba, seguía con lo mío y, eso sí, qué bien dormía esa noche. Porque no había computadora, se me dañó el computador, bueno, no importa. Cuando la computadora se acomode, y se acomodó, y ya en el largo plazo tú sabes que se acomodó bastante. Cuando se acomode, transcribimos todo eso. Volviendo, J.K. Rowling, tenías otro ejemplo, ¿no? Sí, el mismísimo Thomas Edison. Thomas Edison, que es el inventor de la bombilla, el que dio el primer prototipo a todos los que hoy bien conocemos como lo que es la luz artificial. Y que cuántos inventos tuvo o cuántos intentos tuvo él para poder llegar al primero que funcionara. Yo había oído que ¿cuántos eran? A 1000. Ah, ok. O 1000 intentos para poder llegar a ese que realmente funcionaba. Entonces ahí es donde te das cuenta lo que es la perseverancia y la importancia de dar el primer paso. Porque para tú tener 1000 intentos fallidos de hacer una bombilla, o sea, no llegas al intento número 2 o 3, sino das el intento número 1. Tienes que dar ese primer paso también. Es importantísimo. Muy bien. Seguramente cuando esté editando este video, lo que acabas de ver no me parezca lo mejor, quizás no esté demasiado contento con ello. Sin embargo, creo que esa es precisamente la razón por la que hay que subir esto, tal cual como tú lo acabas de ver, evidentemente luego con un poquito de edición. Porque el libro del que tanto hablé en este programa, que hablé con él, sucedió lo mismo. Escribí ese primer borrador, lo terminé y estaba espantoso, estaba horrible. Si de algún modo lo que acabas de ver te pareció horrible, ese primer borrador estaba horrible. Pero no fuera sido posible y no daba ese primer paso, y si no lo intentaba, aunque no estuviese completamente preparado. Y ni él ni yo estamos completamente preparados, ni sabíamos todo lo que hay que saber para iniciar un podcast, un programa como este, pero lo hicimos, y creo que esa es la lección con la que nos tenemos que quedar. Si quieres esperar el momento adecuado para iniciar, pues, ¿cuál crees tú que sea el momento adecuado para iniciar? La verdad es que no es un momento adecuado. Simplemente tienes que dar el primer paso, porque como ya hablamos en lo largo de todo el video, hay personajes históricos que fallaron
que simplemente no estaban preparados y decidieron igual intentarlo. Entonces, ¿qué es lo importante? Dar ese primer paso sin miedo al fallo. Así que quedan 2 cosas. Bienvenido. Esperamos que te haya gustado el programa. Comienza eso que tengas que comenzar ahora mismo. Simplemente da el primer paso, abre esa pestaña, envía ese mensaje. Todo ese pequeño, mínimo y aparentemente insignificante primer paso y deja que las cosas fluyan. Eso fue todo. Te cuidas muchísimo. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en el próximo.